pregunta y todo arde. El deseo se vuelve un arte. De la cama al streaming voy. 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 Sin filtro soy. Sin filtro voy. De la cama al streaming hoy. Dale, 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 que llegamos. Vamos, vamos, vamos. Bienvenidos a una nueva función de la cama al streaming. Capítulo, episodio 47. ¡Qué Poquito, que falta para belleza! 50. Buenas noches, Juli, buenas noches, Ale. ¡Qué locura, qué placer! 47 programas ya pasaron. 47 programas los vengo aguantando. ¡Qué locura! Ahí está, se cae. La gente, no sabe lo que está aplaudiendo la Estamos gente. muy concurridos hoy, ¿eh? Tardaste un año en aplaudir. No, estamos bien, hoy estamos bien. ¿Cómo están gusta. todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo Muy bien? bien. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Me encanta arrancar con el fin de semana. Yo la pasé muy bien, en familia. Fui a ver Serú Girán. ¿Fuiste a ver Serú? Sí, ¿Qué me banda, encantó. Serú? Increíble. ¿Qué banda Serú? ¿Qué Increíble. banda? Muy bueno. Histórica. Arena. Sí, ¿En el Movistar? Sí. Mi mamá se lloró todo el recital. Hace poquito Todo fuimos, el recital. a ver con Tizi Andrés Calamaro al Movistar. Qué Buenísimo. locura. Qué buen estadio, qué buen lugar. Yo fui a ver la Joaquín, soy de otra onda yo. No, está bien, está bien. No, te la tiro por si te interesa. Está bien. ¿Y qué tal estuvo? Me encanta la Joaquín. No, pero... Puta que... ¿A dónde fuiste a verla? ¿A dónde tocó? No vas a ver. No, ¿Por qué preguntas? Está mintiendo. ¿A dónde fuiste a verla? No, fui a verla de verdad, ¿A dónde? A Costa Azul, A Costa Azul. La Ferrere. La de Fe. verdad te digo, La Fe, boludo. bueno, bien. Creemos. Y ¿Te gente acordás muy- de La Ferrere vos que sos viejo y viejo gatero? Viejo recorredor de boliches, digo. No. ¿Te No me acordás digas, de La no me- Ferrere? Está mi novia presente. No, amiga. ¡Oiga! Pandemonium. Hernán, ¿vos te Sí, acordás de Pandemonium. Un clásico, La Ferrere ahí Pandemonium, era. claro. Alguna vez. Pandemonium habrá Éramos ido tan alguna vez. jóvenes, seguramente. Seguramente. dice. Seguramente. ¿Cómo se llama que ibas vos que estaba acá cerquita? ¿Cuál Te mandamos que iba un yo? beso. ¿Esperanto? No, uno que está por acá que eran toda gente que casi me violan ahí. Una vez que yo fui a ¿Carnal? montar- Carnal. Carnal. Le mandamos un Carnal, beso, que sí, son aguante divinos. Carnal. Sigo yendo a Carnal. Ahora hace rato que no voy. Va, no, 2 meses. un Invierno, mes. chicos, no dan tantas ganas de salir en invierno. Sí, ¿Ustedes que no, sí. Sí, calcula que me agarré una moto y nos fuimos a Sierra de Ventana Bueno, en es moto, verdad. o sea. Bueno, Pero digo ¿cuánto- a bailar, ¿les cuánto dan no? ganas en invierno No, de yo salir ya- a bailar? A bailar no. Y a bailar a mí no me da gana nunca de salir. Yo no soy de ir a boliches a bailar. Yo soy de bares, de bandas, Bueno, qué lástima, pues justo la invitada tiene un boliche, así que... Bueno, que me perdone. Que yo conozco. Que yo conozco. Voy, por eso digo. Yo conozco, vos- yo he ido. Más aventura que Chatrán tenés. Yo he Escuchame, ido. Escuchame, ¿vos qué hiciste el fin de semana que no nos contaste? ¿Estuviste con la moto? Ah, fui a Bransen. No, el fin de semana fui a Bransen. Fuimos a Bransen. Fuimos a ver la familia. También Muy en bien. familia. Fuimos a ver el partido en Bransen. Nada más. ¿Qué más? Estoy pensando. No, ¿Se con juntan todo- siempre a ver los partidos de Pará. Argentina? ¿Cómo? ¿Con gente? Tipo, Sí, ¿tienen sí. alguna cábala? Nosotros vimos, sí, nuestra cábala es ver los partidos todo el tiempo en lugares distintos. Está bien, Porque- puede ser una cábala. No, pues sí, una cábala, porque el primer partido lo vimos con la familia de Tizi en Ensenada, el segundo en mi casa, y el tercero va a ser el primero que vamos a ver separado entre comillas, vamos a estar los dos en Bransen, pero va a haber plan mujeres, que se va Tizi con mi hermana, mi vieja, Muy bien. mi prima Mariana, todo un plan mujeres, y un plan hombres, que voy con mis primos y amigos, y vamos a comer, no sé si un lechón o asado, no sé qué vamos a comer, pero Planazo. bueno. Sí, recontra. La verdad que recontra. Pero pará, que quiero decir. El domingo, sí quiero decir esto. El domingo estuvo genial porque Argentina jugó a las 2 de la tarde. Sí. Del día domingo, ¿no? Sí. A las 2. Bueno, Tizi laburó, y estuvo hasta las 7 de la mañana, que yo la esperé en el departamento de ella, y volvió a las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana salimos en tren para Bransen. Una genia. No, quiero decir, Qué largo. hago público, una soldado de la hostia. Se durmió todo el viaje, Y sí, bueno, ¿qué crees? pero sí. Venía de pero largo. sí, y yo me quedé como ahí, hay trenes y trenes, hay trenes donde no te puedes dormir. Seguramente en los trenes que anduviste vos en Europa te puedes dormir tranquila todo el tiempo. Acá no.
Acá como que tenés que ir con un ojito abierto, ¿viste? Está bien. Pero nada, estuvo genial. Fue un lindo fin de semana. ¿Y vos? Además de ir a ver a la Joaquín, a Trabajé, Patrimonio. querido, trabajé todo el fin de A semana. Patrimonio no, ¿a dónde fuiste? Patrimonio está mal. Costa Azul. Costa Azul. Se llama... Una puñalada de la entrada. ¡No! Te dice. Estaba esperando que dijera algo así, No, porque pero en dije, Costa qué Azul le raro. dice, ¿tenés arma? No, toma, te dice. ¡Toma! Ahí en la Ferrera no puedes andar, chicos, pobre. Mataron a un amigo. No voy a hablar de la muerte, no me No. voy a meter con el tema de la muerte, Claro. pero mataron a un amigo mío de verdad, un transformista que fue a comprar en la estación de la Ferrera. Es picante el barrio. Calenta la pava los tiros, todo. ¿Cuánto hace esto? No, a Jorgito Navarro, le mandamos besos, Jorge. si nos Hace estás mucho, viendo. hace mucho. No, hace poco, qué relativamente. bajón, bueno. 4 o 5 años, muy inseguro. Qué Es triste. como de la parte más complicada de la Matanza. ¿Ustedes sabían que la Matanza es el partido más grande del conurbano? Sí, claro que sí. Matanza arranca a La Ferrera, González Catán, Casanova, no, es Tapiales, grandísimo, Tablada, grandísimo. Aldo Bonzi, Ciudad Por eso Evita. la matanza es tan importante en las elecciones. Claro, la Matanza. Bueno, tampoco vamos a hablar de política. El que dicen que el No, que gana a la mí me matanza. falta hablar de No, política. no, en este nosotros no, programa. pero políticamente dice que el que gana la matanza gana las elecciones. de la Bueno, pero no provincia. se puede hablar de muertos, no se puede hablar de política, al final no venimos. ¿Para qué venimos? ¿Para No qué se puede hablar de nada. Che, qué lindo que te queda la copa ahí, en tu, Sí. tu rectángulo, ¿vale? ¿Esta es la copa? ¿Se la seguí No, yo? no, esta, sí. Te queda hermoso. Yo no miro el partido, no me gusta el fútbol. No, ¿No andate viste esta ninguno de mes- los dos? No, estaba trabajando. Uno de verdad estaba trabajando en el salón, en el pelotero que tengo. Yo suspendo todo, escúchame, mis pacientes ya saben que No. cuando fue a Argentina no los voy a atender. Argentina, Sí, sí, por claro, supuesto. sí, sí. El viernes tenemos el show ese en Aldo Bonzi, justo le pusieron el viernes 3, pusieron el partido, ¿podés creer? ¿Qué partido? No. El viernes 3 de julio, un partido de 7 a 9 que juega Argentina. Ah, sí, los 16 avos. 16 avos. ¿Tenemos? Me vuelvo Iba a decir- loco, iba a me decir vuelvo algo, loco pero con no lo voy a- este no lo llamado. voy a Quiero que decir. sepan que me toca el cuore. ¿Ah, sí? Sí, este es un llamado que me toca el cuore. Hablando de partidos. Hablando del fútbol. partido, hablando del Mundial, hablando de Estados Unidos y hablando también de motos, tenemos a quien yo considero ya en este momento una eminencia motera de la República Argentina, mi amigo Tony. Tony, querido, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Tony? ¿Todo bien? Oh, no escuchamos, no tenemos audio de Tony. Ay, ¿No sabemos escuchan? poner- Ahora sí, Ah. ahí sí, ¿qué tocaste? Ahí está. Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¡Qué fenómeno! Por favor, estoy hace más de 100 días siguiéndote por las redes, siguiéndote en toda tu aventura. Me sentí muy identificado con que hayas arrancado este viaje y que hasta la puerta de Estados Unidos hayas ido con tu viejo. Nada, loco, contanos un poquito las sensaciones de una persona que con el padre, en moto los dos, se fueron desde Córdoba, desde donde yo nací, no sé si es Córdoba capital, hasta Estados Unidos. Mira, esto, bueno, vos lo habrás visto que venimos hablando hace rato en las redes de todos los videos que hice del viaje, pero realmente es algo que con lo que venimos soñando hace un montón de años. Y me vas a tener que disculpar, tengo la voz todavía recuperándola del Está bien, partido de mínimo. El Argentina. partido. Hay Qué cinco, lindo. hay 5 goles que tenés que haber gritado con el alma. O sea, está bien. Claro. Todo es culpa de Messi. Ahí tenés los causantes. Pero nada, un sueño con el que soñamos hace un montón de años y le pusimos la cereza del postre, digamos, con el Mundial y ahora estar viviéndolo y acompañando a la selección. Ahora estoy en camino para Miami, así que imagínate. Es Hoy un vi que sueño. estabas en Louisville. ¿Dónde estás? ¿Luisiana? En Luisiana. Luisiana, perfecto. Y te queda todavía hasta Miami, ¿cuánto? Tenías una disyuntiva, tuviste, quedarte a ver el tercer partido en Dallas o arrancar a Miami ya en espera de lo que va a ser 16avos. Sí, le pedí ayuda a los seguidores para ver qué opinaban ellos también, pero lo lógico, estoy lejos de Miami. Hoy hice 500 kilómetros y todavía me quedan como 2000. Uf. Así que tenía que ir encarando y tomando rumbo para llegar con tiempo. Y bueno, la idea esta de seguir en la selección se va a poner cada vez más difícil, pues son pocos los días entre los partidos y son grandes las distancias acá también. Bien. Contame, contanos que, a ver, te cuento como seguidor que, digo yo, la puta madre, cuando tu viejo se tuvo que volver, que te acompañó hasta la puerta de Estados Unidos, todo el viaje, toda la ruta y se tuvo que volver antes de entrar a Estados Unidos. Mira, fue más devastador para nosotros que para cualquier otro. Los dos queríamos seguir viajando, los dos queríamos llegar hasta el final juntos, pero también sabíamos desde el día que salimos en Córdoba
que si se nos complicaba con los tiempos, que se nos complicó en Nicaragua, se nos complicó en México por cosas que van pasando y es lo que tiene viajar en moto, de que él, bueno, él tenía otras responsabilidades y otras cosas y hizo que terminara siendo así. Pero muchos me decían, no, que se cansó o ya tenía ganas de volver. No, mi papá estaba con todas las ganas de seguir y todos los días que me habla me dice, no, tengo unas ganas de estar allá. Eso, olvidate. Bien, ¿ya habías hecho viajes con tu viejo en moto? Sí, no, nada cercano a esta dimensión. Habíamos ido a Chile y recorrimos toda la provincia de Córdoba. Pará, me estás hablando de... Pará. Primero que la provincia de Córdoba es tremendamente grande y es espectacular para recorrer en moto por sus paisajes. Y después me está diciendo que fuiste hasta Chile. ¿Está bien? Es un montón. Es un viajezón, es un viajezón. Lo que pasa es que en comparación de este viaje, ponele, a mí ahora me pasa que me habla gente y me dice, che, te invito a comer un asado a Jujuy. Y digo, bueno, no está tan lejos de Córdoba, Jujuy, me voy por un asado, Claro. digamos, por compartir un rato, como que se me han acortado las distancias. Bueno, ya sabés que si pasás por Bransen hacemos un asado en la casa de mis viejos, olvídate. ¿Qué? Vos ponele fecha y día y ahí estamos. Che, entonces, contame, con esto de la ruta al mundial y con el éxito que estás teniendo todo en las redes y demás, porque te vi en todos lados, loco, te hizo nota todo el mundo. Sí, yo me fui al banderazo lo más tranquilo con mi moto y de la nada era dando notas y dando notas. Hasta con el Kun Agüero. Sí, no, hasta con el Kun, que eso para mí fue de las mejores cosas que me tocó. Poder hablar 5 minutos con él fue algo lindo, algo único que nunca me hubiera imaginado. Y de las cosas que te abren las puertas de las redes, para mí, sin duda, lo más lindo es toda la gente que estoy conociendo. Yo no me considero parte de este mundo y sin embargo lo voy viviendo día a día y tiene un montón de cosas positivas. Lo disfruto. Bien, bien. No sé, chicos, si quieren preguntar algo. No, porque la productora dijo que no hablemos, que hables vos. No seas boludo. A mí No. la productora me dijo no hablen, porque si no no se entiende nada, entonces Tenía no miedo, hablo. tenía miedo Yo cuando de- tenga mis invitados voy a hablar yo, así que discúlpeme, caballo. La verdad es que es bravo Teseli. Es muy y bravo. tiene miedo que te pregunte cualquier cosa. No, pero que ni le pregunto. No. Ay, Bueno, pobre vos decís que no. chico. No, pero me dijo, no hablo porque si no se empasta todo, no se entiende. Bueno, no hablo, querido. Porque me quedo acá. también es, ya sabés, te conté que es un programa que hablamos mucho de sexo, así que Ale puede llegar a preguntarte cualquier cosa. ¿Está soltero el señor, el caballero? Sí, estoy soltero, estoy soltero. Ahí va. Soltero. ¿Le gustan las chicas o los chicos? Me gustan las chicas. Por ahora, no se sabe. Mira, no cambió en 20.000 kilómetros, la veo difícil, pero bueno. Che, y me diste, y perdoná, yo sé que esto no me compete a mí, que lo mío era más serio, pero son 100 días, loco. Hay cosas ¿cómo se manejan? Pero ¿cómo Y sabes? conozco- ¿Cómo yo- sabes que son 100 días? Porque ¿Qué son 100 días. Sí, pero ¿qué sabes? Si... No, por eso te digo, son 100 días en moto, Escuchame. ¿cómo se maneja ahí? Yo, por ejemplo, conozco Tijuana y sé que en Tijuana hay ofertas, pero el resto, a Tijuana tiene que llegar. No, sí, es que, a ver, es charla del grupo de los chicos constantemente que me andan preguntando que cómo vengo, que esto, que lo otro. Es difícil, yo estoy por ahí 1 o 2 días en cada ciudad y bueno, y además llego cansado, llego sin ganas de mucho, pero bueno, es una etapa, es un momento y donde me he quedado un par de días y he tenido la posibilidad de salir y hacer, uno va llevándolo, digamos, pero el viaje bien, es prioridad, bien. el viaje es prioridad. Bien. Bueno, Siempre bueno, sí. foco. Siempre foco, claro, no. Estuviste en Los Ángeles mucho. Estuviste como una semana en Los Ángeles. En Los Ángeles sí estuve 2 semanas, después Bien. en Oaxaca estuve 10 días, en El Salvador estuve una semana, entonces ahí se abrieron también puertas a poder conocer más y a salir un poco. Bien. Lo que está bueno es que pude ver en las redes que en varias ciudades te esperaba gente, te recibía gente, te invitaba a su casa, parabas en su casa, bueno, en Los Ángeles, incluso te quedaste en la casa de un conocido. No era conocido, eso fue un abuso completamente de mi persona que me invitaron a comer un asado y me terminé quedando 15 días en la casa. ¿En de las serio? ¿No los 15 motos que conocías? tenía. La No, casa de pero Florencia después no Prende. querían que me fuera. En la casa de Después Florencia me dijeron, Prende, no, ¿no? si te querés quedar en el mundial, quédate. Nos hicimos muy amigos. Ah, bueno, bien. Claro, todos, ¿Cómo conoces a Florencia? todos argentinos.
No, un mix, un mix. Me fui una vez a un pueblo en El Salvador a saludar a un chico que me empezó a seguir los primeros días del viaje y terminé comiendo con la familia de él. Ay, qué lindo. Después, no, sí, un amor. El chico tenía un taller mecánico y estaba 2 horas nada más para desviarme y me fui a pasar un rato. Y después de Paraguay, de México, de Costa Rica, dormí una noche en la casa de una familia, me cocinó la madre, yo feliz estaba que un Qué poco bien, de qué cariño lindo. Tiene hogareño. tonadita. Sí, porque es Sí, cordobés. Claro, cordobés. ¿Sos cordobés? Soy cordobés, soy Me encanta cordobés. la tonada Por cordobés. eso me encanta la tonada de los Sí, sí, cordobeses. sí, es muy buena. ¿De qué parte de Córdoba sos, Tony? De Capital. Ah, bien, bien. Córdoba bien, bien, bien. capital. Che, contame cómo viene la onda, que había tenido algunos problemitas en la cadena, que le solucionaste lo mismo como 2 o 3 veces en todo el viaje. Sí, me tocó renegar un poco, no le echo la culpa en términos generales a la moto en sí, son cosas que pueden pasar y que hay que aceptar en este tipo de viajes, de que bueno, se rompió algo, lo arreglamos, se volvió a romper y ahí te empezás a preguntar qué está pasando y lamentablemente volví a fallar en Los Ángeles, que fue un gasto grande que Sí. cambió muchos aspectos del viaje. Pero que bueno, una vez que estás viajando, estás acá, sabes que te puede tocar algo así, yo estaba preparado para eso también. ¿Cómo llegás a elegir la moto? Digamos, decir, esta es la moto con la que yo quiero hacer toda esta experiencia. ¿Cómo llegas a eso? Fueron varios meses con varios focos principales a la hora de elegir. Uno era la economía, de decir, che, tengo este presupuesto, que encima es muy fácil querer ir subiéndolo constantemente, Claro. porque por un poquito más te vas a esto, te vas a aquello. La Y típica, un después, por poquito otro- más. Eso, un poquito más. Y también por el lado del consumo, de que no gastar tanto. Y yo también puse como foco principal que no fuera una moto llamativa, que no fuera tan de captar la atención. Y bueno, y apareció esta moto, se la compré a un señor de La Pampa, a Marcelo. Muy buena gente que me la guardó de palabra y estaba a buen precio la moto. Era un balance de factores que hicieron que termine con esta moto. Además de que yo tengo mucha confianza en esa marca que hace años que está en mi familia. ¿Puedo decir la marca? Onda. Un Honda. Adventure. Honda. ¿Qué? ¿750 es? Sí, 750. Bien. Es una cilindrada que es una cilindrada alta, pero que tampoco es las guasadas de las 1200 y demás, o 1500. Y está bien 750, ¿verdad? Me parece el punto justo, exacto Perfecto. para un viaje como este. Incluso digo, si tengo que volverlo a hacer el viaje, que en algún punto me gustaría, lo haría con una moto hasta más chica todavía. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos. Sí, son pocos los lugares donde uno puede ir a 110 o a 100. Claro. En términos generales, la mayoría del viaje íbamos a 80, 90. Claro, sí. Igual la gente cree que como uno quizás en la ciudad, en una moto, se filtra y qué sé yo, y puede llegar a ir más rápido que en un auto. Lo cierto es que en viajes largos, vos en la moto tenés que frenar cada 1 hora y media, cada 2 horas a repostar, a cargar combustible, a estirar las piernas, porque la moto no deja errores. Claro. No te permite que como por ahí venís en un auto y tiraste un cabezazo. No te deja. La moto no. Es mucha La moto concentración, es que sí. tenés que estar al 100 todo el tiempo. ¿Cómo funciona, digamos, tu cabeza en ese trayecto de tantas horas andando en moto? Y mira, los primeros días, la primera semana, las primeras 2 semanas, es durísimo luchar contra no ver el Google Maps, lo lejos que está el Claro. objetivo, porque cuando lo ves decís, no llego más. Después te pasa al revés, que empezás a ver lo lejos que estás de tu casa y a decir, me pasa algo acá y estoy en la Frito. otra punta del mundo. Y con la moto, porque ahí es como que de la nada tenés algo de lo que hacerte cargo. Pero día a día siempre con la mentalidad de ir para adelante más allá de cualquier problema, porque problemas hay 3 o 4 al día, siempre algo surge. Pero bueno, día a día fue lo que me funcionó a mí para poder llegar bien. Bien. Tony, perdón, que te lo diga, yo necesito que Ale te haga una pregunta. No sé, necesito dejalo. que te haga algo, algo que se lo... ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? Esta se la recuerdo. Mira, vengo de 12 días de convivir con 15 locos en una casa. Es verdad. Así que ahí más o menos tenés la respuesta. Claro.
Che, claro, porque sí, porque, a ver, yo vi y por las redes, ¿no? Que se juntaron un montón de desconocidos y alquilaron una casa en Dallas y estaban todos amontonados ahí. Y ahora van a hacer, llevas el mismo camino en Miami y van a hacer lo mismo. Más o menos porque se nos desarmó el grupo, se nos rearmó por todos lados. En Miami hay un motorhome, estoy yo en el motorhome y estoy viendo ahí qué posibilidades hay si me autorizan a traer un par de personas más como para hacer quilombo, porque a fin de cuentas es divertido y fue una experiencia hermosa estos días. Bien, 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 bien. Che, ¿cómo se comporta lo que es la selección, lo que es el plantel con gente, con el argentino que va al Mundial? Hay una especie de, hay un acercamiento, hay buena onda, ¿cómo es? Mira, yo creo que de parte del plantel es poco lo que ellos pueden hacer y probablemente nada, la gente que está por encima de ellos, los que toman decisiones, les dicen cómo comportarse en relación de eso. Yo estuve ahí en el hotel de la selección, lo vimos a De Paul jodiendo por una de las ventanas, pero de ahí más acercarse y a saludar no. Algunos tenían esa expectativa, yo por dentro me imaginaba que no, porque estamos encarando un mundial de fútbol, que es algo que pasa una vez cada 4 años y ellos tienen que estar mentalizados en lo suyo. Entonces, por ahí es más, no sé, el cuerpo directivo, por ejemplo, el Chiqui Tapia que salió a recibir a los que vinieron en bici, Mirá vos. más por ese lado. Mirá vos. ¿Hay algún otro loquito que haya ido en moto también? Al Mundial particularmente no, sí me crucé como con 6 estos días, de hecho viajé un poquito con uno que se llama Gastón en ruta, muy, muy piola. Él es Córdoba. el que fue hasta Alaska y se volvió al Mundial. No, él está camino a Alaska. De hecho, ahora yo salí para Miami y él salió para Alaska. Bien, bien, bien. Él también tiene una moto, lo mismo, no es como el de él. Sí, no, es más chiquita. Más provincial. No, sí, a ver, ojalá, Tony, ¿dónde arrancaste vos? ¿Vos arrancaste yendo al Mundial? No, arrancaste Córdoba, arrancaste provincia, viaje cerca o no. Pero qué ganas, ¿no? Tomate una aerolínea, un avioncito, ¿eh? No es lo mismo. Me dan miedo los aviones, así que no Primera clase. Pará, ¿te volvés en moto? Ese es el plan, no te miento que hoy por hoy parado acá, de vez en cuando se me viene la idea de la cabeza de que no, pero no por falta de ganas, sino por el tiempo. Claro. Sí, pero la idea todavía es volver, pero volver más esquivando ciertos lugares, pasando más rápido por algunas partes y bueno, y donde quiero ir quedarme. Lo cierto es que yo notaba que vos y tu viejo se tomaban el viaje de una manera muy recreativa, que no salieron para llegar, sino que salieron para recorrer y frenar y tomarse su tiempo en cada lugar. Yo entiendo que si vos salís de Los Ángeles para volver a Córdoba, lo vas a hacer más cortito, más rápido. Exactamente. Sí, no, y el ritmo de viajar de a dos no es tan rápido como solo. Yo solo viajo muchas más horas, mucho más rápido también. Cuando vas con alguien tenés que estar pendiente que no se te pierda, entonces, no, más complejo. Bien. Pregunta, ¿la moto de tu viejo quedó en México? La moto de mi viejo quedó en México, estamos ahí en negociaciones viendo si hay alguna posibilidad de traerla de vuelta, porque por el lado del cariño la querríamos tener de vuelta en casa. Obvio, ¿qué es? ¿También es una Honda? No me acuerdo. Es una Honda Transalp del la año Transalp. 2008 que se quedó cortita de los 100.000 kilómetros. Mirá vos, qué nave. Qué nave, lo que es lo japonés, ¿no? Che, bueno, no sé si Juli y Ale le quieren hacer alguna pregunta más. Increíble, me encanta lo que está haciendo. Hermoso. Gracias. A ver. Eso, cuando vuelva lo esperamos acá en el Sí, piso. te esperamos acá en el piso. Tenés que venir. A ver, Vamos. chicos, él viene hasta Córdoba. Es un viaje de Córdoba a Buenos Pero Aires. moto para vos no es nada, ¿o no? No, es un tironcito No comparado. es nada, con- escuchame. Y comparado con lo que estás haciendo, ¿cuánto es 800 kilómetros? Nada, que lo haces en 2 días, un día y medio. Mira, si me lo propongo lo hago en un día. Si Mirá. me reciben bien ahí, vale la pena el viaje, lo organizamos. Te Pero recibimos. denme un par de semanitas Lo que recibimos. Vos no voy a querer ver la moto cuando llegue. Ale, Asadito. Ale te organiza la recepción. Yo hago el asado. Vos querés Fernet, nosotros te Ahí va. hacemos Fernet. Fernet. Listo. Fernet y asado, ya está. Che, bueno, Tony, nada, última pregunta. Nada, vos vas a saber qué contestarme. ¿Qué sigue a todo esto? ¿Qué sigue en la vida de Tony Motero, motoviajero?
Volver a casa un rato, descansar, ver a la familia, a los amigos, disfrutar de lo mío, que es lo que más me gusta en el mundo, más allá de la moto, y seguir viajando por Córdoba un poco, pero bueno, hay segunda temporada con el papá, y hay segunda temporada yo solo también, Bien. así que Pero no hay, tenemos hay que. un viaje. Pero no hay que esperar 4 años hasta el próximo mundial. No. La segunda temporada está acá. El año que viene ya salimos de vuelta. Bueno. Yo tenemos con Tizi en ruta Córdoba, así que ¿quién te dice que ya no estés de vuelta? Y voy a pasar a simplemente darte un abrazo. Con todo gusto, vamos a pasear por ahí, no hace falta que sea solo un abrazo. Por mi parte, yo siempre tengo ganas de salir a pasear en moto, así que... Bien, me encanta. Bueno, Listo. Tony, nada, vayan a verlo, que está todo cargado, @Ruta al Mundial, está todo el viaje desde el primer día que él cuenta que frente a la moto, y te voy a decir, con un poquito de timidez, a lo largo de los videos fuiste ganando, me gusta más la confianza que fuiste ganando frente a la cámara y cómo de a poco fuiste todavía contando y soltándote y nada, rompiéndola toda. Tony, te agradezco muchísimo, síganlo, Ruta al Mundial, vean todo lo que sube porque también, además de lo que está en el feed, de los Reels, tiene mucho en las historias de lo que va haciendo, la juntada con los amigos ahí o la gente que va conociendo en el Mundial, así que nada, loco, te agradezco. Te agradezco. Muchas gracias, un gusto y muchas gracias por recibirme también a ustedes tres. Bueno, y que tengas buen viaje hasta Miami. Voy a seguirte. Gracias. Dale. Gracias. Bueno, buena ruta, Vamos. papá. Quedás ahí. Nos vemos en Miami. Nos vemos en Miami, En la yo casa quiero de ir a Florencia Miami. Presley. ¿Podemos ir? Me encanta. A la casa de Florencia Presley. Bien. Eso sí, si llega a venir para acá, vos le vas a hacer un asado, pero yo le voy a invitar a comer el mejor hot dog de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué digo la ciudad de Buenos Aires? Del país, de Argentina. El hot dog campeón del mundo, donde se está viendo el mundial, donde está el chino Maradona junto con Fiti y toda la masa tremenda viendo a Ya te sacaron Argentina. la voz. Ya me limpiaron. Ya a te mí. sacaron la Pasa que voz. yo soy un despelote. Yo no soy un despelote. Ya lo borraron a este. Miren qué lugar, miren qué hot dog. Aguante Varsovia. La combinación perfecta. La experiencia de sabor y diversión que estamos buscando. Acompañados de una cerveza artesanal fresca. Varsovia. La combinación perfecta. Varsovia. La combinación perfecta. La experiencia de sabor y diversión que estamos buscando. Acompañados de una cerveza artesanal fresca. Varsovia. Seguimos con más de la cámara de streaming y después de Tony, de su aventura con el Mundial, mirá cómo te lo digo futbolísticamente hablando. Metemos un cambio de frente y sumamos a la mesa a Hernán Figueroa, ¡Vamos! nuestro amigo. Muchas gracias, ¿cómo les va? Actor, lindo galán tenerlo de acá. cine, todo. ¿Galán de cine? Sí, vos decís que sí. Sí, galán de Sí, cine, vos galán. todos sí. Sí, Todos galán sí. de cine, sí. Sí, obvio. Sobre todo de cine. Sobre todo, sí. ¿Cómo sobre estás, todo y chaleco. genio? Bien, todo bien. Por suerte, todo bien acá, acompañándolos a ustedes en este lindo programa divertido. Bien. ¿Tenés miedo? ¿No? ¿De qué? Ah, no sé de lo que te podemos preguntar. A Teseli. Preguntá, yo, como te lo dije Teseli. antes, vos preguntame todo. No, Yo pero la sí, conozco. Teseli, Vos me la diste vía conozco, libre la a mí, conozco. pero bueno, ¿qué hora es? Sí. Todavía no puedo. Siempre me acuerdo de Hernán que estaba en una revista con Carmen Barbieri y hacía de picapiedra. No. Hacía de Hacía No de tenía eso, te Pablo, recuerdo un de poquitito Pedro. más. No, está ¿Hacía bien. de picapiedra? Hacía épica piedra, sí. Hacía Para de picapiedra. Pedro Sí. Picapiedra. De Y picapiedra y Horowitz. de boxeador también. No, y Algo Horowitz ya. hacía de picapiedra. También éramos los Ay, dos uno era picapiedra. Pedro, otro era Pablo. Los Claro. reveo, Sí, los reveo, no, los No, te vestidos has dado. de naranja, con las cosas negras, con la peluca. Los gustos en vida vos, Ah. Hernán, ¿eh? Los gustos en Sí. vida te has dado, Oh, ¿Qué ha sido lo más ridículo que hiciste? Eso. No digas Eso. picapiedra. Eso ¿Te fue estás lo Por acordando? orden de Yo que me tengo una, acuerde. chicos. Yo tengo una. ¿Eh? Pero contá vos, yo te cuento la mía.
No, contá la tuya que yo mientras tanto la voy eligiendo porque tengo... ¿Tenés te una tengo- lista? No, yo lo más rico fue hacer de zanahoria. De zanahoria. Sí, en una horita que había vegetales y yo era una zanahoria. Pero que en la escuela. No, era en una muestra de teatro. La muestra de teatro. Pero yo estudiaba teatro de los 9 años. ¿no? Ah, Me tocó bueno. zanahoria, bueno, después pasé a árbol y después fui pasando, pues ya tenía un texto, después tenía una... Bueno, yo en jardín hice de coral. ¿De qué Bueno, hiciste? coral está bueno igual. Es como hacer de árbol. Bueno, es parecido. ¿De qué hiciste de De coral? coral. Era como una cosa redonda Es con los, buenísimo. con los alambres que me hizo mi viejo. Y mi vieja todo así rosa, qué sé yo, como los corales, ¿viste? Buenísimo Eso el fue lo, coral. no sé si lo más ridículo, pero lo más... Nosotros vamos a ir a Miami a la casa de mi amiga Florencia Presley. Y mira lo que te Sí. cuento, es amiga de Hernán también. Mirá También. vos, Muy mirá bien. vos. Florencia Bueno. hizo la pulga en la oreja. Ahora la estuve buscando. La pulga en la oreja había hecho con ustedes, ¿no? Feliz Año Nuevo también hizo Feliz año con nuevo. nosotros. Feliz caño nuevo, me Feliz encanta. Año Nuevo. Feliz año nuevo. Una Bueno, comedia Bueno, vamos a ir divertida. todos a la casa de Florencia, que el próximo programa sale en vivo, Pará, ¿y Florencia. qué más? Florencia, Sí. ¿qué más? ¿Y a la Florencia casa de quién Presley. más íbamos en Miami? Florencia Vamos a, ir está con... vamos a ir a la casa de todos, le prometimos a todo Pará, el mundo la que íbamos a casa, ir a ¿cómo la llamaba de el chico que Bueno. estuvo hablando? Juan Estela, que estaba en ese barrio Recheto, ¿o no? Ah, el de las inmobiliarias. Sí. Ah, sí, que tiene Lo bueno que plata. tenemos lugar si vamos a Miami. Sobrado, El chabón sobrado. ya se acopló al viaje a Miami. Igual yo le caigo al pastor, Pero- Perdónenme, pero yo le caigo al pastor, mirad. Florencia está viviendo con otro gato, con otra No. chica. No, Con oiga. otra chica, Noelia, que era conocida acá. Noelia Sí, Noelia Derek. Derek, ahí está. Sí, no, sí, sí. No es gato, no, es una chica No, de su rubia. casa, de su hogar. O garcha de día o garcha de noche, pero es su hogar al fin. Bueno, Alguien que lo saque, alguien que lo saque a Teseli de ahí. No, eso son amigas, chicos. Es una Menos profesión. mal. Una profesión ¿Te muy imaginás? noble. ¿No te imaginas si no? ¿Te imaginas bueno, si es estuviese que esté libre de peleándose pecado con que alguien? arroje la primera piedra. Muy bien, Hernán, muy bien. Contanos qué estás haciendo ahora. Ahora estoy en una nota con usted. No, boludo, de obra. ¿De qué obra? Ah, no, en este No, momento pará. nada. Yo lo vi en el verano, Hernán, en Mar del Plata, y a mí él particularmente, no es porque estés acá, a mí me gusta mucho lo que Si haces. querés me voy, así podés decir. No, en no, el aire. lo voy a decir en serio. Qué a mí falsa. me encanta lo que haces, me Falsa. encanta, me haces reír un montón arriba del escenario. Y bueno, en Mar del Plata estuvo con Sí, una obra sí, que sí. estuvo- Que ¿Cuál? se me fue el nombre ahora. Pasión. 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 La marca del engaño. Pasión, la Que marca estaba de- con Nito Artaza, Sí. Mónica Farro, Vanina Escudero, Muy bueno, muy Siempre bueno. la misma Baker, gente queda ahí. Baker. Son los mismos que van pasando de Con obra. la producción de Aldo Funes también. Lo que pasa es que Aldo generalmente trabaja con séquito. actores que son... No. Se hace amigo de sus actores. A él le gusta Y salir está a... Bueno, bien. vos sabés, Sí. Juli, que le gusta Chicos, salir a pero comer, pasa. le A gusta... ver, pará. Sus Pasan, actores fetiches. pasan todos los rubros. Es Un verdad. técnico arregla con un equipo y lo que quiere es llevarse a los jugadores que tenía en el otro equipo. O sea, porque sí. Jugador porque que funciona no se cambia, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Equipo que funciona no se cambia. No, equipo está bien, Equipo pero que si, gana no pero se si el cambia. tipo, claro, pero Eso si no el se tipo lo, toca. pero si Muy al tipo bien. lo llevan a Equipo otro que equipo. gana no Se se toca. entendió el concepto igual. No te preocupes que se entendió el Hay, concepto. hay directores de Pero sí. cine que tienen los actores fetiches. Este chico, Claro, sí. Johnny Depp, no me acuerdo el Johnny director. Depp, ¿qué dice? El director, que hay uno que lo elige para todas las películas, ese que es medio sombrío. No tenemos Tim idea de Burton. lo que estás hablando. Ese, Tim ¿viste? Burton. Tim Burton. Menos mal que hay alguien de teatro. Tim Burton. Menos mal. Y Y galán de también cine. estuvo haciendo abstinencia, ¿Ah, que ahí también te vi. Viste que yo En te veo, yo abstinencia, soy re sí. fan. Yo te ¿Cuál veo era todas las abstinencia? obras. Ah, sí, Buenísima. abstinencia. Muy hablaba bueno. Abstinencia. Sí, abstinencia. Pará, fuera de joda, que desde lo profesional, como psicóloga me encantó esa obra, me pareció espectacular. Es De muy hecho, buena. he mandado La pacientes rompe a verla. y la rompe Sí. toda en esa obra Fede Giacomontone. Y yo También. La Sí, destruye. Fede Sí. tremendo. Fede es un actor. Fede Sí, es vos un hacías talento. del psicólogo. Sí, en realidad no era psicólogo, era como Mediador. la cabeza del grupo en realidad. Claro, que tenía sí. más experiencia. Ah, no lo de entendí todo entonces, ese quilombo ¿no? que le Entonces había no pasado entendió, ¿no? con el tema de la abstenencia. Es el que armó toda la idea para los que eran adictos a los celulares, a las redes sociales, todo eso. Buenísimo. Y era una obra muy interesante. Muy interesante. ¿El director Sí. quién El es? director es el mejor. Charlie Nieto, Charlie le Nieto. mandamos Charlie un Nieto. aplauso. Aplauso para Charlie Nieto. Y Julia Amarillo, por supuesto. Sí, también. Julia Sí, Amarillo. obvio. Un aplauso para Julia Yo cuando me Amarillo. invitaron fui que llegué a mitad de la función y vos me mirabas cuando pasaba. ¿Dijiste Sí. eso? Sí, Pero fui. Me perdí la mitad de la obra, por bien. eso no la entendí. pero Igual- viniste igual.
Por eso No, me bueno, parece. en mi consultorio está enfrente de donde estaba el teatro y yo mandaba pacientes. Mm. Anda ahora a verla. Claro, Yo salía es del que- consultorio y los mandaba a verla ahora. Es Era buenísima. una obra muy interesante Muy buena. porque está bien, se hablaba de No, está bien lograda, sí, muy sí, buena. no, porque se hablaba de la adicción que uno tiene con el celular, pero en realidad si vos le sacás el celular es la adicción que tiene el ser humano directamente por todo. Total. Si vas un poquito más al trasfondo, te hablaba esa obra de cómo somos en lo general con todo. Eso me lo hizo todo por culpa de Charlie, que me abrió la cabeza de una forma para tratar de entender ese personaje. La verdad mensaje. fue un trabajo muy intensivo, muy interesante, que me abrió la cabeza también a mí mucho. Co- Para, Lo que es tener un buen pensar. director, ¿no? Como actor- Es Importantísimo. importantísimo. Justamente de eso te iba a preguntar. Como actor, ¿aprendés de todos los directores? Total y absolutamente. Porque encima los directores, a ver, los autores generalmente se queman la cabeza para pensar los personajes y armar los diálogos. Después los directores le tienen que dar una justamente dirección hacia dónde tienen que ir cada personaje, hacia dónde tiene que ir la historia, y los actores solamente le damos vida. Sí, total. Y el director es muy importante porque es como si fuese, a ver, si fuese un ser humano, el director es más allá del cerebro, es el corazón directamente, es el que le da vida. El cerebro es el autor y todos los demás órganos somos los actores. Sí, sí, claro, Entonces tal cual, es muy tal cual, igual. importante el director porque es el que tiene la visión y el que puede ver de afuera cómo va todo. Estuvo bueno también que veníamos acostumbrados a verte papeles siempre de risa, en comedias, muy divertido, y acá tenías como un papel muy dramático, era. Sí, sí. Era, sí. todas Pero maneras. es que eso es ser De un buen to- actor, chicos. Poder hacer todo. Claro, tal cual. Sí, de Ay, todas, de gracias, todas maneras Juli. tenía. Te estoy tirando Ah. demasiadas flores. Ahora después te Si voy a querés dejar después de tirar avisar a mí y flores. te tiro yo a vos. Flor, Le- no te Leo preocupes. Orowich también igual es estaba verdad, chicos. muy bien en lo ¿Te das que muy cuenta bien de el eso? Leo Orowich, me acuerdo. Sí, Leo también es buenísimo. Nombramos a No, todos. la saludamos a todos. verdad, Saludamos a todo- todos. Quedamos bien con todos. Sí, bueno, María Rosa Fugazó, que fue una de las últimas obras que Es hizo verdad. también. Ah, Es Más verdad. allá que fue justo, estábamos en los ensayos, pasó lo del hijo. Pobre y mujer. también una profesional que también, a ver, yo siempre digo, yo nunca estudié teatro, pero siempre aprendí de mis compañeros, de los directores y mis compañeros. Y la verdad, el haber trabajado con María Rosa, besito al cielo. María Rosa, ¿hace cuánto fue que un murió? placer. Hace poquito relativamente. Nada, Poquito. sí, un mes. Un mes, menos. Ah, te diría menos. 3 semanas. Era la mamá de René De René Bertrán. Bertrán, Y el exacto. papá era César Bertrán, que era el actor que estaba con Olmedo. Exactamente, bueno, Mirá cómo René también me dirigió mucho tiempo y Muy también, bueno, René. también aprendí muchísimo de él. Es saber escuchar. El director te dice dónde tiene que ir. Es ¿Qué, como qué- en qué el familia fútbol, esa, no? Una familia de artistas. Una familia de artistas. Ya el papá de María Rosa era guitarrista, Roberto Fugazó, y la mamá Esther Gámez, Ah, también que era artista, bailarina, ¿no? Él viene en familia de hace tiempo, Qué bien, de artistas. qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, me decís que de todos los directores se aprende, pero también, Sí. ¿qué pasa con ese actor que es un poquitito rebelde? Rebelde en el sentido de que tiene su impronta y es difícil que su impronta cambie. Que el director Sí. le puede pedir que cambie eso, pero cuando el actor tiene eso... depende del día. ¿Se entiende, no, a lo que voy? Sí, a ver, siempre... A ver, el director está para dirigir hasta el estreno. Después Es que la le da actorazo, vida, claro, la vida se la da el actor. El escena actor tras le escena. da personajes a vida. Claro, después, bueno. el si- público es fundamental. claro, el público también. es el otro personaje que hay en la obra que no está escrito, en realidad. Total. Claro. tal cual. Y obviamente siempre hay ciertos permitidos, depende también los actores y los directores también, ¿no? Sí, hay algunos que Porque no te si sos dejan. un queso improvisando, no te va a dejar improvisar. No, y algunos ese. no quieren que no les gusta que cambies la letra. Tiene que ser textual la letra. Depende Claro, de lo, bueno, depende de lo que están haciendo. justamente René decía algo que Gerardo Sofovich le decía a René. Le decía, si el autor escribió eso, ¿por qué no decir lo que está escrito? Decía René. Y tiene razón. Sí, se quemó las pestañas escribiendo. Decí lo que está escrito, si está bien escrito. Ahora, a veces con el público tenés ciertos permitidos. Sí, Y cual. depende también qué tipo de obra, si es una comedia o si de repente hay un Yo creo que en equívoco. las Una vez me pasó comedias algo- tenés mucho más permitido. No voy a, ¿eh? no, Sí. no voy a nombrar al director. Una vez estaba haciendo una serie, muy conocida, y en un momento digo mis líneas y frena el director, ¿viste?
Y yo era re nuevito y viste, como que abrí los ojos y dije, ¿qué dice? Y me dice, no, dice. ¿Qué dice el libreto? Y lo miro y le digo, exactamente lo que dije. Exactamente lo que dije. Y me dice, a ver, tráigamelo. Y lee y se fija y era exactamente lo que yo había dicho. Qué bien que está. Nada, sigamos, volvamos a hacerla. Pero Queda. se ve que no le gustó a él. Se ve que no le gustó lo que escribió en ese momento y lo vio Claro. replicado cuando lo dije yo. Y no le gustó, pero bueno, pero ya No, estaba. es que, a ver, a veces si improvisás en algo que no tiene nada que ver, ahí sí te van a tirar la oreja. Pero si improvisás en algo que tiene que ver y va para mejorar tal vez la obra o la película o lo que sea, no te dice nada y No, seguí. tal Vuelvo cual, a que Es también la funciona confianza. con el público es otra cosa. Pues Sí. si vos ves que hubo una ovación con algo que de repente vos improvisaste y bueno, queda. Claro, obviamente. Queda. Obviamente, queda. Y El después tema es pasó- cuando quedan muchas cosas que improvisaste Ahí quedó. está el tema. Sí. La obra que duraba 1 hora termina durando 1 hora y 20, 1 hora y Total. media. ¿Qué vos decís, sucede? Claro, Total, pasa. un montón. Nos ha Total, pasado. totalmente. Después tuve también otro director, también siempre en serie. Yo soy he sido más de serie y recién ahora, estas últimas 2 temporadas, he hecho teatro, ¿no? También en una serie, hubo un director que me dio una libertad tremenda. Bien. Pero mucha libertad, desde decir, por ejemplo, pasa que también como era para Disney y tenía muchas cosas en neutro, Claro. le digo, loco, esto no, está todo bien, le digo, yo te lo digo así, pero me siento raro diciéndolo. Y me decía, no, eso, decime lo mismo con tus palabras. Y yo decía, ve, por acá para mí te diría, zaraza, perfecto, decirlo así, me decía. Y me empezó a dar libertad. Y yo tuve un personaje que duró los 10 capítulos. Estoy hablando de las reglas del boxeador que va a salir, si Dios quiere, en enero. Ah, muy bien. Va por Star Plus. Sí. ¿Cuál? Y las reglas del boxeador, Star Plus. Lo que era Fox, ¿no? Lo que era Fox Claro, antes. Fox. Bueno, entonces me dio muchísima libertad el dire y entonces quedó como, en un momento... uno siente que por ahí hasta abusa, ¿viste? Sí, en lo un que momento pasa es decís, que en che, no esos voy a aflojar momentos- porque estoy siendo yo. Más en cine. Demasiado yo. Claro, no, lo que pasa es que también, a ver, los directores te pueden llegar a hacer eso también para generarte una cierta confianza a vos, de que vos podés también, ¿no? Claro. Y también el empezar a buscar palabras rebuscadas para que empieces a hablar y decir ciertas cosas. Háblalo como vos lo hablás, Sí, que porque lo no vas a queda saber cómodo. transmitir, porque vos lo sabés transmitir. Claro. A ver, lo que viviste, lo que hiciste, sabés transmitirlo desde tus palabras justamente. Desde tu punto de También vista. es un Totalmente. Te dio poco la de- confianza para que lo puedas hacer. De improvisación ahí, más en un set, porque vos pensás que estás todo el tiempo, capaz que todo lo que te imaginaste te piden todo lo contrario y hay que Claro. adaptarse. A Y mí en el también me último pasó en un rodaje que me había estudiado la letra perfecta y era, bueno, esto lo saca 2 minutos antes de grabar. Esto lo sacamos, esto lo sacamos, esto lo sacamos. Y cuando uno ya lo memoriza de una manera, es el por lo menos a mí, el triple de difícil. Claro. Poder rememorizarlo de nuevo como me lo están pidiendo. Sí, sí. Y después, bueno, grabamos esta escena, toma, tenés 30 segundos. No, igualmente lo bueno que tiene es que puede haber un corte, puede haber una edición, Claro. Sí, otra claro, toma. sí. Yo me acuerdo que hice un bolo. Nada, lo único que tenía que decir era, esta es tu nena, a Joaquín Furriel. 8 horas de filmación. Claro. Lo único que tenía que decir, esta es tu nena. Venía corriendo de un lado, venía corriendo del otro, toma de acá, toma de allá, toma de allá, una toma de arriba de un piso 17. 8 horas de filmación. La escena duraba 10 segundos, reloj. Y lo único que se me ve es la bocha encima. Oh. Bueno, bien. Y cada vez que lo hacía, decía, ahora decirlo de esta forma. ¿Esta es tu nena? ¿Esta es tu hija? ¿Esta es tu hija? Y me la hacía repetir de distintas formas. Alguna quedó. Claro. Como quedó la toma de lejos, que no me vi, pero la cobré igualmente el bono, ¿no? Pero, Qué feo es eso, pero ¿no? Cuando uno... es horrible. Ay, qué feo. Encima ahora con las plataformas que tenés que esperar como 1 o 2 años a que salga lo que hiciste,
Es Peor. verdad eso. Sí. A mí Pero me salía llegó, en la, HBO. me llegó la liquidación, yo la había visto, la liquidación de cosas, ¿de qué era eso? De que, Sagai. Sí, que son, creo que, no sé, gasto más ir a buscar lo que tengo que cobrar que... Sí, sí, no, a mí me lo depositan Sí, directamente. Sí, sí. No, Es como, pero creo que era sí. nada. No, a mí Mercado Pago me da más rentabilidad que lo que me paga Sagai. Fua, yo estaba- Sagai. 52 pesos me dio. A mí también, a todos nos dio lo mismo, 52 ¿Viste? pesos. ¿Viste? A mí me pasó algo al revés. 52 Estaba pesos. grabando la de Chávez, que él era sindicalista, no me voy a acordar. El puntero. El puntero. No, que era sindicalista. Pasa palabra. Que se llamaba, que el nombre de la serie era el nombre del personaje de él. Los elegidos. ¿Cómo Bueno, era? no No, importa. no. Ya sé cuál es, El toro pero no no sé sé el cuánto, el perro. Minguito no y sé Aníbal contra los fantasmas. Qué hijo de puta que soy. No, me seguís tirando nombre y se me va. Bueno, Sí. estaba, bueno, bien aparte que nada, sí me acuerdo. que teníamos, era el sindicato de carniceros, me parece algo de eso. Claro. Bueno, en un momento tenemos que tomar un lugar, no sé qué, entramos, que yo estaba en el quilombo. Y en el quilombo a mí me chocan y me choco una escalera. Y medio que hago así, medio que... Yo estaba remetido en el personaje, medio que hago así, me caigo, pero como me caigo me levanto y salgo corriendo, ¿viste? Sí. Bueno, nada, a mí me pasó. También inexperiencia, también no conocer mucho cómo es el rubro. Y cuando de repente me entra la paga, era como tipo el doble o el triple, porque había aparecido tipo escena de riesgo, no sé qué mierda. En realidad, Esa era otra con Rani. en realidad me rompí, Claro. me rompí la pera contra la, Contra la... escalera. Y se ve que alguien Valió estaba la mirando y pena. digo, che, mirá este pibe que casi se mató, ponele y dos mangos más, la escena de riesgo, no sé bien cómo es, pero era algo así, era eso que ¿El pasaba. Tigre Verón era? El Tigre Verón, Ahí está. esa, exactamente. ¿Cuál era eso? No El me Tigre acuerdo. Verón era la de que Chávez. hacía Sí. Chávez, que era sindicalista. La de Era Zona de claro. Riesgo, ¿te acordás de Zona de Riesgo que era de Rani, que se besó? Rani El primer y- beso en la tele con Entre dos hombres. Gerardo, que fue Sí, Gerardo Gerardo Romano. Romano. Mirá que, Sí, mirá que, en el mirá que 90 memoria, y... mirá que- Mirá y qué dos monstruos. Uf. Tremendo. Que fue una revolución, porque esa escena no estaba pautada, la improvisó yo le digo Gerardo. Antim. Sí, Gerardo. sí. Claro. Para mí es Romano. Antim. Antim, fenómeno. Claro. Che, ¿que no estaba y la improvisaron y se besaron? No, él entró y le encajó un pico a Rani y Rani se quedó así duro mirándolo. Sí, como diciendo, y este. encima Pero todo ahora re es bueno una, que ahora se es había una- armado. ahora es una pelotudez, pero imagínate para la época, esto No, hace cuánto no. fue. Ahora lo vemos en las redes todos los días. Claro. Pero eso, ¿qué fue? ¿El 92? Ya el 90, programa, 92. el programa era fuerte también. Sí, Era sí. para la época era medio como revolucionario el programa. Vos parecés pibe, ¿viste? ¿Por qué? Vos parecés, no, es que parecés pibe, que te ven en la cámara y te dicen que tiene 30. Pero vos no tenés 30. Se conserva bien. Se conserva. En serio. La verdad. Claro, sí, creo que tenía 21 tenía en el 92. Y cuando filmé, lo que me cobraron, lo que pagué esto del coso este era por filmar Esperanza Mía. Esperanza Mía, ¿hace cuánto fue también? Lali hacía de monja, no era conocida, no cantaba Claro, nada. hace Claro, 10 años más o imagínate. menos. Claro. Y yo quería grabar porque quería estar con Lali, quería estar con Jimena Barón, Mirá. Ah, mira. que era la mejor amiga de ella, que era Gilda. También 8 horas de médico para decir 2 boludeces. La habitación 108, decía, no sé. Está bien, bueno, está bien, así funciona. Al Sinvergüenza. actor se le paga- Es parte al de nuestro actor se le trabajo paga también. Por esperar. Al actor Claro. se le paga por esperar. Sinvergüenza. A vos te citan a las 8 de la mañana y capaz que tu escena se graba a las 4 de la tarde. Y ya, Exactamente. y listo. Y capaz que tu escena es de 4 a 4 y cuarto. Y a las 4 y media ya te estás. Y tenés que esperar. yendo Otra a la no mierda. queda. Sí, tal Hernán cual. también tiene otras facetas, ¿sabes? Es diseñador, hace los folletos, tiene como... Hace, Diseñador Claro, gráfico. soy diseñador diseñador gráfico. Por gráfico, ejemplo, exactamente. en muchas de las obras que él está, también hace los diseños, es bárbaro. Claro. El trabajo. Marquesina, ¿no? Tengo- Sí, Marquesina, sí. ¡Epa! todo. Ah, De todo. Aldo Fune, por ejemplo, Casi soy el todo. diseñador Las de oficial que quería hacer. Ah. Todo lo que es... Pará, la que están en corriente a la altura de. No, de no la que está Rodríguez enfrente del Peña, teatro. el Es cartel la más grandote. grande que está. La más grande Sí. que está, claro. Sí, Mirá esa que vos. son 37 metros de Mirá largo. Todo eso, la Que ahora la marquesina del tiene- teatro. Que, Ahora la tiene... que ahora la tiene mi la media de palabra. Mariano Martínez. Sí. medio- sí, Mariano Martínez, exacto. Bicho Gómez y Exacto. Coso. Aparte, muy buen Este- diseñador, muy bien. La de App era muy buena la calidad de lo que Sí, habían hecho los bueno. La proyectos Finesia eran también, hermosos. la hice yo. Sí, me gusta, me ¿Te divierte. gusta? Sí, porque es parte de que uno pone su... A ver, como en la actuación uno pone su impronta en lo que es el diseño, también la imaginación, la creatividad. A ver, como no estudié actuación, y aunque soy actor,
tampoco estudié diseñador gráfico y soy diseñador gráfico. Bueno, pero hay personas que tienen facilidad. uno va, claro, soy autodidacta en cierto Bien. punto y gracias también por elegir el trabajo que he hecho, que han visto ustedes también Sí, de la parte de muy bien gráfica, hecho. porque también el tener un cierto criterio artístico sirve para hacer marquesina justamente. Sí. ¿Sentís que hoy con todo, digamos, con la inteligencia artificial y demás, hay menos trabajo de diseño, de diseñadores? Algo que- Preguntale a Teseli. No, Teseli no, Sí, porque- Teseli que hace la Sí, cosita de la claro, cama. sí y no. Joder, Entiendo que es re diferente, pero por eso te lo pregunto. ¿Cómo lo ves? Es re diferente, pero para hacer una gigantografía no la puede hacer una inteligencia Claro. artificial. No te sirve. No. Porque si después lo tenés que redimensionar a X cantidad ponerle De píxeles. Aparte Claro, era por gigantografía. ejemplo, la esquina esa, que son 37 metros, no te baja un archivo de 37 metros. Es pesadísimo. Claro, es pesadísimo. Sí, te ayuda como para mejorar ciertas cosas o como para ayudarte en la creatividad, como quien diría. Claro. Porque El diseñador va a ser el diseñador siempre. Bien. Eh, Che, y exactamente. exacto. Che, Hernani, para ir cerrando, te pregunto, Sí. algo que no sepamos de vos. Por ejemplo, nada, sos fanático de coleccionar estampitas del correo, qué sé yo, no sé. Algo que digamos que tengas una pasión o algo que tengas que no sepamos, que la gente no lo sepa. Bueno, tampoco que me conozcan tanto, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que sos actor, que Ale sabía lo de que sos diseñador gráfico, o sea, nada, algo, pensando otra cosa. mucho. A ver. No, que tampoco algo que no sepan de mí. No, yo soy esto. Sos otaku, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué No, es Hernán, otaku? como mucho soy gordo. No sé bien qué es otaku. ¿Qué es ser otaku? Otaku es como una disciplina japonesa. Ahí está. Sos Terian. No tienen ni idea. Sos Terian, por ejemplo. Claro, los domingos a la tarde te disfrazás de jirafa y te vas a la plaza Claro, 11. hice un casting para una publicidad de Sumo, fue lo más cerca que Salió de Picapiedra. Porque, claro, era más gordo antes. Sí, Parece era más mentira, gordo. sigo estando gordo, pero antes era No, mucho pero más no gordo, se- entonces daba. No un se poco. hablan de los cuerpos. No. Pero no tenés una pasión, entonces, otra pasión, no tenés otra cosa que algo que te guste. Es que la pasión es la vida. Bien. Y uno le pone a lo que le gusta la pasión. ¿Sos apasionado en el sexo? Sí, Allá. Claro. sí. ¿Estás en pareja, me Hernán, gusta. vos? No, No estás en pareja. no estoy en pareja. ¿Tuviste así como una vida que has probado de todo en lo sexual o sos como más clásico? He probado de todo. Pero te has He hecho- quedado... ¿Eh? Pero te has definido para algún lado ya. ¿O no? A ver, a esta edad me quedo con lo que me genera algo. No Bien. importa más allá de cualquier cosa. Por ejemplo, con un roce o algo me genera algo y si eso mismo le genera a la otra persona, ahí te vas a dar cuenta que la pasión viene sola. Sos muy parecido, de la misma, algo parecido dijo cuando estuvo Orowich también, que le preguntamos directamente si era puto, le habían preguntado él, me acuerdo. Así como mucha sutileza. No, la sutileza me gusta. me gusta la No, bueno, sutileza. sí, Leo es menos sutil que yo, ¿no? Y él me miró y me Este, dijo, sí, porque no me definen, me dijo. Algo parecido a lo que me dijiste vos, que no me definen esto de encontrarse y ver qué surge, sin tener tanta cosa en la cabeza, ¿viste? Claro, Tanta por- etiqueta. Claro, es por ejemplo, yo siempre digo, si hay algo que me interesa, voy a probarlo. Mientras no me interese, no me va a llamar la atención. Claro, es así. Bien. Por, Bueno, por ahora soy lo que soy y. me encanta. Y nada. Y listo, me encanta, Hernán. Bueno, nada. Y vivo. Agradecerte por esta visita de la cámara streaming. La verdad que feliz de tenerte acá en nuestra mesa. Una vez más, habías venido. Igualmente. ¿El año pasado viniste? No, esta es la primera vez. Es la ¿Esta es la primera primera vez? ¡Ay, sí! Mentira. ¡Ay, es la primera vez que nos vemos! Orowich, Ah, Orowich. vino Orowich. Ahí está Orowich. mi confusión. Tendríamos que haberle hecho una bienvenida más picante Orowich para la ahora próxima. se Sí. mudó a una parrilla que come y toma Zafaste. vino todo el día. Zafate. También. Zafate Para de la próxima, si quieren Sí. algo más Listo. picante, como decís vos, yo no tengo Sí, ningún sí, problema. no, nosotros Bueno, lo vamos a zafate, preparar. zafate. Yo, ¿Quieren? claro, vino Orowich. Yo por eso me confundo. No sé. Si querés, vengo el miércoles que viene. ¿no? Tenía No que tengo haber venido. problema. Hernán, querido, nada, recontra agradecido con tu visita, papá. Y bueno, Igualmente. y déjame que, nada, ya que está, te recomiendo Avenida Caseros y Castrobarro. Hay un lugar
impresionante para ir a comer. Riquísimo. Muy, Ajá. muy bueno el Morphy. Y que ahora, este viernes, si no me equivoco, están con cositas cubanas. Están con cositas cubanas, comidas cubanas. Chicos, la comida cubana es muy rica. Yo me acuerdo que el plátano Sí. frito es algo que me enloquece. Qué rico. Es ropa vieja. Plátano En lo que es la banana. Oh. Sí, no, plátano dije. ¿Y el plátano, Plátano. qué es? No, no es una No, banana. no, No, es es una plátano. cosa el plátano y otra Y la cosa cosa la es Es banana. lo mismo, un No, plátano es una no, banana. es lo mismo. No. Chicos, nada. Avenida Caseros y Castrobarro, ahí donde se dividen, hay como 5 barrios que se dividen ahí, cerca de esa esquina. Malevo. Fíjate si tenemos el videíto Malevo. con lo que se come de puta madre, muchachos. Hernán, nos Ya me vamos dio a ir a hambre. Malevo. Sí, sí, claro que sí. Mirando a Brasil en Último segmento, última recta de la cámara de streaming, programa 47, y ya tenemos nuevos invitados en la mesa. Pero mirá esto, mirá la cara, ¿ves que es verdad lo de la luz? Pero no te jode que primero presento a los invitados y ahora vemos lo de la luz, todo, dale. Pero mirá que ¿Eh? ay no, ¿No te jode? el otro estaba mejor. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿me dejás? ¿Puedo? Dale. Camila y Gaby, bienvenidos a la mesa, bienvenidos a De la Cámara de Streaming. Pero bueno, acá el que introduce al tema sos vos. Me ¿Por qué? gusta, porque sí. Porque son tus invitados. Nah, Mentira, son es el invitados, invitado del sí. programa, pero me gusta esto de sos el que más sabe. ¿Por quién empezamos? ¿Por la dama o por el caballero? Y primero las damas, siempre. Primero las damas, vos la vamos a presentar. Ella es Camila Molina, actriz, Hola, hola. vedette, es travesti. ¿Sos travesti, Cami? No soy no sos. ¿Querés mostrar? Que ¿Querés- la querés ver? muestre, que la muestre. ¿Querés ver? Camila es una, no nueva, pero es una chica, una señora, una dama, señorita todavía Señorita, acá. no estoy casada. Está actriz, así es una de las nuevas generaciones que vienen así como potentes, influencer, así contenido, y trabaja mucho con la noche LGTB, la noche porteña, está Bien. metida ahí en Mucho. en lo que es la noche, ¿no, Cami? Contanos. Sí. Porque podemos contar primero para ubicar a la gente que ella se está comiendo, en el buen Vaya. sentido, a un emblema Carnívoro. de la noche gay. La noche gay se creó con este señor. Este señor tuvo el primer boliche gay hace ¿cuántos años, Cami? Y 42 años ya. Y todavía vive. 42. Aplaudilo. Bien. Bueno, es la pareja de Luis Sicarelli, que es... Sicarelli, hablamos ¿había de... ido a bailar usted en en el- boliche de Sicarelli? En el sí, claro, creo que sí. Kilómetro cero, Santa Fe y Pueyrredón. Pero clásico. bueno, pero me está diciendo 42, yo tengo 42 años, boludo. No, O sea que el buche No, pero está- en algún momento, En algún momento, por en algún ahí. momento, Santa Fe y Claro. Pueyrredón te deja haber ido. Pero sí, seguramente. Pero Marcelo, igual, Marcelo te escuela. pero igual, Ah, puede claro, ser. pero igual, si no me equivoco, loca. Claro, hoy en día se llama Loca Kilómetro Cero. Claro, loca sí fui. A Loca sí fui. Ok. El año pasado.
Ah, Claro, es verdad. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Estamos Sí, hablando estás de bien, todo lo mismo que entonces. fue mutando. Bueno, igual ahora estamos hablando de Camila, no estamos hablando de Luis, pero era para que más o menos. más o menos para ubiques. poner en contexto. Bueno, contanos de la noche. Ah, íbamos a presentarlo a él, Pará y porque si no- presentarlo. sí, Claro, claro. Gaby. Contar a Gaby. Es Miren lo buenísimo. que es Gaby también es también es una artista de la noche del andre del teatro, de todo. Sí, sí. Es- sí. a ver. Contá vos, Gaby, que sos, principalmente. Principalmente soy stripper. Strip. Sí, Ahí sí, va. Un aplauso. ¿Qué? sí. Mira, ¿lo vas a hacer desnudar? No, No, pobrecito. ¿Lo vas a hacer desnudar? No, ¿Cómo? pobre. Ah, grita des- Y para- la tribuna Chicos. la tribuna femenina dijo que sí. Ahí está. Hola, Gaby. Esa puta madre. Bien, amigo. Él es el hombre araña, chicos. Yo soy el hombre araña. Es nuestro hombre araña Sí. argentino. Nosotros tuvimos otro hombre araña que fue el gaucho araña y este es el hombre Por araña. eso, de pará, verdad. me estás No, pero confundiendo. nada ¿no? que ver. El Nada hombre que ver, araña me que parece. trajiste la otra vez tocaba el bombo. No. Hacía así. No, claro, el otro no. Este es igual al hombre araña. Igual hay una coincidencia, porque Tengo la edad. por las boleadoras, digo. Vos también revolvías la boleadora. No. ¿Qué? Entonces- El otro araña. Ah, el otro hombre araña. Ah, Bueno, de la araña nada más. Cami, contanos un poquito de la noche, cómo estás viviendo, cómo se vive. Hay una cosa también ya como que esto del boliche gay como que ya pasó de moda, ¿viste? El boliche es boliche, ya como que todos los boliches están como integrados. Tal cual, Ahí, tal oye, cual. Chicos, sé que para mí está bueno eso, está buenísimo eso, de saber que haya igualdad para todos y que todos puedan elegir dónde ir y Sí, que todos se obvio. sientan cómodos en el boliche que quieran ir. ¿O no? Yo- ¿Me equivoco? Claro, yo lo que quizás noté de diferencia es esto, de que a veces los boliches hetero hay como otras movidas entre antes, ¿no? Cuando iba quizás a bailar a un boliche hetero y después cuando arranqué a ir al mundo LGTB, porque yo no lo conocía hace 9 meses más o menos que estoy indagando en eso y la verdad que es otra vibra, se vive diferente, porque aparte hay mucho show, cada uno está en su mundo, se pone lo que quiere. Eso está buenísimo. Y me parece que en algunos lugares quizás no es tan así. Entonces eso es lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención. Pero la verdad que para mí es un ambiente que está bueno, está copado y que siempre hay buena onda. Eso Sí, destaca. eso. A ver, yo soy hetero y he ido, voy sin ningún problema, ¿sabes? Hemos ido A un la montón. X. A la A la X X en Mar del Plata. Borrachos. A América. Bueno, Loca el año pasado fui 2 o 3 veces, si no me equivoco. Y nada, y me parece que está bueno eso de sentirse cómodo. Está bueno. Está bueno eso de... Me ha pasado en una oportunidad, y lo voy a decir, en la ciudad de La Plata, en un boliche que ¿cómo se llamaba? Que también era un boliche de LGTB. Juana. En Juana... De Gavilacqua, le mandamos te un estoy beso. diciendo, hace muchísimos años, me manotearon. Bueno, también era una fiesta hace poquito, Y no hace estuvo- no tantos años te manotearon. Igual te digo, te No, el que me manotea hace muy poquito es un pelotudo. Me hiciste calentar. No, Ese igual, es- a ver, ese es un también pelotudo. Te pueden manotear en boliches hetero, a mí me ha Ah, la pasado. mano. Claro. Seguramente. O sea, a mí me pasó cuando era adolescente, estaba caminando, no sé qué, y una amiga me tarjeteó el culo. Yo tenía el culo acá. Ay, qué gracioso, Y me dije, ay, tarjeteó el culo. Sí, ¿Qué no, pasó? me tarjeteó Me el culo. tarjeteó Digo, el ¿qué culo. pasó? ¿Viste? Pasabas, pum, te agarran el culo. Pará, yo llego a hacer eso, me Sí, pegan un claro. cachetazo. Sí, tal cual. Pero bueno, pero a lo que voy es que entiendo que antes pasaba más seguido. Sí, es verdad. Sí. Y ahora Que antes cambia. pasaba de otra manera. Yo en Igual Juana me que acuerdo no- que entré no- 3 minutos y me pasó esto y fue como que me quedó, no, mirá, 3 minutos me pasa esto. Y después no, me di cuenta que no es así. que fue por lo una... general, Camino en la noche están como cada uno en su... Es muy respetuoso Y- la gente. igual- Es muy respetuoso. Igual no sé si prefiero que me peguen un manotazo o ir a un boliche hetero y que me peguen un manotazo posta, una trompada. Porque ¿cuántas veces pasa que en un boliche hetero se agarran las piñas, Sí, estás bueno, caminando, pasa- te empujan, pero te pasa- empujan y decís, pará. Pero pasa en LGTB también. Pasa en todos lados, Sí, en realidad. Pasa, sí. Pasa en todos TNT, lados. pasa en la vida. Pasa en la vida. Pasa en la vida. Ahí está. Salís a la y esquina de tu Gaby casa. trabaja de stripper, que dentro de todo Gaby hace relativamente de los Sí, más hace- nuevitos, ¿no? Yo soy el más chico el de más todos, chiquito el del más chico de grupo. todos. Ah. ¿Qué edad tenés, Gaby? Yo tengo 22 años. Sos una criatura. Sí. ¿Y hace cuánto que está que ¿Hace cuánto incursionaste que mostró la en el pija? striptismo? Muestro la pija el 10 de septiembre del año pasado. Así Directo, que fue mostró la directo. pija. Sí. Es más, yo arranqué en sí. kilómetros. ¿Anda esto? ¿Se escucha? Sí, sí, hola, sí. hola. Pará, Hola. porque él también tiene uno que tiene la pija que es una cosa así es. No, el- no. el más o menos. ¿Cómo sabes vos? Así- Porque el- ¿Cómo así- sabes? así es, Javi. No, Gaby no, tu tío. Mi primo, Pero Alex. Tu primo.
¿Y qué? ¿No es de familia? Es de familia, parece lo del termo. Ah, bien. Él empezó, antes que él hay un Está stripper madre. muy conocido que es un chico ya grande. Alex Resi, sí. Sí, grande, pero aparte es muy pedido Pero en grande, kilómetros. ¿qué? ¿30, 40? 44 años. tiene. Ah, Es mirá vos. divino, ahora lo vamos a mostrar, es divino el pibe. Tiene una poronga que le echa a dar vuelta por todo Niceto Ahora Vega. lo vamos a mostrar. Así. Dicen, ¿dónde lo vas a mostrar? ¿Que lo trajiste? ¿Qué vas a hacer? Es uno de los preferidos y aparte es muy simpático. Recopla. Tiene linda sonrisa el chico. Bueno, él Ah, es el primo. le miraste la sonrisa. Bien. Y vos, Gaby, ¿en dónde laburás? ¿Cómo es qué es laburar de stripper? Al que no sabe. Yo no sé. Laburar de stripper, la verdad, es enganchar lugares fijos, es estar muy activo con las redes sociales, tener buena onda con los boliches, ¿viste? Yo la verdad que laburo en varios lados, no te puedo decir uno porque me parece que hoy ningún stripper puede ir solo laburando de un solo lugar. También pasa eso, te salen lugares de viaje. Yo la verdad que con Ale Tesili laburo un montón, siempre que me invito a un Bien, lugar. en Ramos Mejía, ¿no? Estaba el lugar, es el Golden más conocido. Sí, ¿O? En Puerto Madero. En Puerto Madero hay uno. En Puerto Madero tenemos el Golden, que es más conocido, el Golden. está en Y el Puerto que Madero. Sí, y el que va a decir Ramos Mejía, Vinicius, que es muy Es conocido. Vinicius. Yo he laburado en Vinicius, la verdad que a veces yo voy en reemplazo justo de Alex, que nada, nos parecemos. Un bajón. entre todos. ¿Cómo hace para suplantar eso? Vos decís, hoy no muestro la chota. No, y vamos con orgullo igual. Ah, sí, siempre con orgullo. Le pone el Siempre, pecho, está siempre. bien, está bien. Bueno, debe tener lo tuyo también, si no, no. Porque... el A ver, último, en el- para ser tenés que tener pito grande. Sí. Yo te digo No, pará, vos no No, vos yo sos- te digo de la gente, o sea, que Pero vos sos Carelli casti- acá, o no, Cami. Cuando Bueno, llaman sí. para pedir. Son Pero todos. tenés- A tomar La verdad que bien. Ah, tomar la leche. Tenés que. No, porque es una pregunta, porque yo digo. Preguntale A acá ver, a si va un Camila, flaco que- que tiene un lomazo, porque hay mujeres que también por ahí no van a prestar atención 100% al pito, pero sí a unos buenos pectorales, buenos brazos, La cintura, mujer, la abdominales, mujer, bla, por bla, lo bla. No, bueno, ah, ahí todo. ¿primero el pito o primero el cuerpo? No, el pi. Primero la cara. ¿El pito? Claro. ¿Primero el pito? Sí, claro, si ven un stripper entero. ¿El Ah. pito? Ah, le chupo un huevo, o sea que... Sí, también, amiga. Está Por bien. eso nos queremos. Pará que si yo hago otra lectura, a mi novia le importa mucho el pito, así que... Significa que... ¿O no? Decilo. Sí. Sí, obvio, más vale, más bien. Pará, ya está. No, los hombres por lo general son muy de fijarse el tamaño. Piden Bueno, igualmente si tiene buen lomo, buen pito, pero no es simpático, a mí me la baja, Pará, pero vos ya Mira, querés me un gusta flaco la para Pero te casarse. das cuenta, o sea, te das cuenta por la sonrisa, por la simpatía, o sea, cambia un montón. Alex es una bomba, porque la verdad que- Bueno, Alex. Che, tengo sí. un mensaje, hay un mensaje de Sol Soria ahí que es buenísimo. A mí me gusta la sonrisa de Gaby desde el sábado, pone Sol Soria O en sea que el te vio chat. el sábado en algún lugar, ¿eh? ¿Qué pasó el sábado con Sol Soria? No, el sábado fui a hacer show en un lugar en Ezeiza que era un exclusivo de mujeres, pero a mí la verdad ¿Y conociste a Sol? No me acuerdo bien. Dale, pichín. No, pero a mí me pasa mucho, la verdad que me dicen que les gusta mi sonrisa. O sea, yo creo que importa más que nada la cara. Porque, a ver, puede Tenés salir- 22 años, querido. También. Pero bueno, yo creo ¿Puede que estar de compro novio mucho en con la stripper? cara. ¿Puede estar de novio en stripper? Sí, están. Acá dice un gran sí. lugar, kilómetro cero, ok. Y un beso Sí, para sí, grande, Lady Camila. Gracias, Subito. Qué bien, qué Bueno, bien. ¿vos qué bien. tenés novia? No, soltero. No, amigo, yo arranqué porque justamente puse soltero. Me Y puse arranqué. soltero, o sea, a ver cómo es. ¿Cómo es eso? Se puso soltero y empezó a mostrar la chota. De fábrica venías Claro. de fábrica venías con novia y te pusiste soltero, ¿cómo es? Me corta mi novia y nada. Y de bronca te fuiste a mostrar la chota a los demás. No, yo estaba muy ¿Qué tipo mal. resentido que sos? ¿Qué No. resentido? No, yo Aprovechó. bajé 10 kilos. Bajé 10 kilos en una semana, estaba súper bajón. y- Mentira, ¿sí? No, sí, yo Oh, estaba muy puta mal. madre. Y nada, hoy por hoy me la cruzo, la mejor onda. Pero bueno, nada, me salió la posibilidad de ser stripper porque mi primo me dice... Es un laburo que vos si estás de pareja no puedes arrancar a ser stripper. Es raro. Ya como que tenés que venir siendo stripper para tener pareja. Porque es un mundo diferente. Y muy celoso, amigos, muy celoso. O sea, ahora sí, siendo stripper podés ponerte de novio. No podés estar de novio y ser stripper. Claro, porque ¿No? queda feo, queda raro. Como decir, che, estoy de pareja, soy fiel y salgo a mostrar la chota. No. Bueno, es un trabajo, Claro. querido. Sí, es un Eso trabajo. igual está bien, es su apreciación. ¿Por qué no contar también el laburo de ustedes, lo doloroso, la preparación? Ahí va, ahí va. bueno. Mirá como Sicarelli toca. Sicarelli está en. Va al hueso, va al hueso. Hay que decir que Sicarelli está atrás de cámara tirando Sí. directivas
A ver cómo es el trabajo, todo lo duro, Gaby. Nosotros, bueno, antes de salir en un show, nosotros nos tenemos que preparar, nos tenemos que masturbar, ¿sí? Tenemos que llegar a una erección y en base a eso agarramos un preservativo, lo cortamos y con el hilo de látex nosotros tenemos que atarnos. Atarnos para que no se baje la erección. Bien. O sea, y ¿Crees es que vamos muy a doloroso. No, justamente. Y lo vamos a hacer práctico ahora. ¿Lo puedes ¡No! mostrar? ¡Pará! ¿Lo puedes mostrar? Lo Pará. podemos- no, ¿Lo entendiste, puedo? no entendiste, no entendiste. Sí, entendí. A la perfección. A la puta madre. O sea, se atan los huevos, eso hace Sí, que la, claro. la sangre se Que la infecte. sangre Claro. pero Por eso sí. tienen la pija violeta los strippers, porque como que está media... Sí, sí, no, duele un montón. O sea, por eso es algo que podemos tener entre 10 minutos como ¡A mucho. tomar la porque leche! Si no, es muy doloroso, amigo. 10 minutos. ¿Y hacen propina? En algunos lugares sí, en otros lugares no. ¿Y Depende cómo del funciona lugar. el tema de la propina? Pues justamente en kilómetros hacemos 2 cuadros, terminamos, después hacemos un saludo final y vamos a hacer la propina. Lo que cada uno quiera dejar es más que bienvenido. A colaboración, tarjeta. A colab- Uber, claro. La caja de pan, todo. Mira, a mí una vez polenta. me metieron un chocolate. Así, pum, entre billetes, un chocolatín. Ahí, toma. Bien. Qué bueno. manches. Y queremos contarte, Cami, también que Kilómetro es el único, uno de los pocos que abra de lunes a lunes, con propuesta Sí. todos los días. De ¿eh? lunes a lunes, sí, Mirá tal vos. cual. Eso Lunes. está espectacular. También Sí. tenemos propuestas, hay chicas, hay muy de moda ahora las chicas de Drácula. Drag Drag queen. queen. Drag Queen. Drag Dijo queen. Chicos, dijo Drácula en vez de Drag Queen. No, drag queen. Y es del No palo, seas ¿no? malo, no seas No, malo. yo no dale. soy del palo, querido. Che, a mí no me metas en che, eso. se está picando un poquito en el chat, ¿no? Dijo, Sol Soria dice, no sabe mi nombre porque estuve de espaldas en el show con un body blanco. Ok. Y Nahuel dice, bueno, pero le tendrías que haber ido a hablar, dormiste ahí. No, Qué decía, yo quilombo. me quedé, siempre a Muy- veces me quedo y me saco muchas fotos. Sí, No, bueno, no es pero como- ¿no te acordás un body blanco de espaldas? Puede ser. Muy simpático. ¡Apa! Puede ser. Pichín! Pasa Muy que- simpático, si le pedías una foto, seguro te sacaba charla. Mirá vos, Sí, mirá pero vos viste que yo cuando voy a laburar como que termino y me voy. Gaby, Soy muy- decime tu Instagram para que Sol Soria lo sepa. Gaby Es Show. Gaby.show. Gaby.show. Ella es Cami Show. ¿Y Cami? Claro, no es Cami Show misma. Por eso, ¿y Cami cómo es? Pero es Camila Moln. Camila Moln. Cami, Camila ¿y para Mora. dónde te ves? Porque que le vamos a contar a la gente que estamos estudiando teatro Todos con estudiando Camila, con un Esa. profesor que es un genio, Diego Rinaldi. ¿Lo conoces a Diego Rinaldi? Que lo amo. Y... Bueno, arrancamos ayer. Arrancamos ayer una clase tenemos. Chicos, arrancamos ayer, pero Tampoco bueno. que estamos- Qué hijo de puta. Bueno, no, Cami, pero a vos, ¿para dónde te ves que te gusta? Porque a Cami también le gusta la actuación, le Sí. gusta Bien. bailar. ¿Para dónde te ves? Todo, No sé, Cami, nada. me gusta todo, pero bueno, quizás me veo más en una serie, en el cine. Estoy ahí. Hago mucho modelaje también. ¿De buena o de mala? De mala. Bien. De buena Bien. no sé si daría, ¿eh? Bien. Pero bueno, igualmente me adaptaría, pero de mala más creo divertido. que me sale más. Es más divertido ser malo. Sí. Es más divertido. Sí, Sí, yo la creo chica que que tiene sí. una foto con el stripper, pero que era muy vergonzoso. Que pase la foto, que pase la desgraciada. Es que pasa? encima- Ah, Sol No, Soria. pero Amigo, puede yo me poner- saqué foto con casi todas las chicas del lugar. Bueno, pero no todas tenían un body blanco. No todas tenían un Hacete móvil blanco. cargo, Gaby. No me acuerdo. Hacete cargo, dale. Bueno, que Sol le escriba a Instagram a Gaby. Que le escriba a Instagram. Y ahí tienen un ¿Te acuerdas? contacto. En el último, uno de los últimos shows que fuimos, una señora le metió la pija. Con la boca, me quiso chupar la ¿Cómo te manoteó con la boca? Me estaba Me dejando voy la por el agua, perdón. No, me estaba dejando la propina y yo la frené. porque- tiró el tarascón, Ay, tiró no el me tarascón gusta. la señora. No, y la frené, es más, Ale me vio Igual después tenés me que fue. tener cuidado, porque por ahí si tirás mucho y ya mordió, queda ahí. Con los dientes, No. le quedan los dientes. a la ¿No? Yo te cuento. Puede pasar, ¿o no? Igual, yo Puede pasar. una vez vi en Kilómetros sucedió esto, que sale un stripper y uno de los chicos le toca el culo, pero así. Sí. Y el stripper se dio vuelta y le hizo esto. ¡Pa! No, Un cachetazo. cortito. Da nombres, No Camila. puedo dar nombres, no voy a dar nombres, pero seguro Gaby por ahí Escuchá, sabe. nosotros Sí, trabajamos pero en una exclusiva igualmente, presentación a oeste. ver, ahí también es otra cosa, eso es el tema del respeto, porque hay Claro. gente que se queda de que yo hago el show terminó, no me vas claro. a venir a tocar sin mi consentimiento. Obvio, más vale. También es eso algo que pasa, a ver, si él lo hizo, habrá sido porque no era momento Se de show. sintió mal. Claro, Totalmente. y siempre, a ver, algo que justamente... Sos un cuerpo y una cara bonita. Algo en Kilómetro que se aclara mucho y se aclara en muchos lados, el respeto al stripper, siempre con su consentimiento. Che, contame, Gaby, ¿despedidas de soltero? ¿Te contratan despedidas de soltero, pibas? Mi mejor show fue una despedida de soltero de una pareja gay.
Mirá. Sí, la Mirá verdad qué fue flash. buenísimo. Llegué, le hice el show a los chicos y después me invitaron, terminamos saliendo, que estábamos hablando del tema de un boliche gay, salimos buenísimo. Muy buena onda, sí, también me pasa despedida de solteras y demás. Es una energía muy linda. Bien. Sí. Ahí sigue poniendo esta mina. Cuando se fue yo estaba afuera y me vio. Así que difícil que no se acuerde. Bueno, qué pesada. Difícil que no se Dale, acuerde. Nada, Porque a ver si era la corre. única chica afuera. Claro, no. Le yo- mandé saludos muy lindos. Bueno, te pasamos ya al Instagram. Te contaba, Muchas ahí gracias. estamos, Sí. trabajamos en la Ferrere, que también es un trabajo insalubre, porque las negras de la Ferrere, viste que No, bueno, lo que bueno, son bueno, todas, bueno. metemos Bueno, 400 mujeres. Qué arriesgado que sos. La Ferrere, Amigo. González Catán, el Massa, le mandamos un beso al Massa. pero las Uy, chicas son qué buen tan- show el qué Massa, terrible. ¿eh? Decís lo que son las chicas del Massa. No, A los terrible, pibes muy salen buena energía. rajuneados, los muerden, le arrancan el pelo, unas hijas de puta. O sea que es un trabajo también, como Sí, cuenta. claro. Y también es sacrificado porque yo los veo a los chicos que vienen con los tapas, con el olor a huevo podrido, el pollo, esa cosa que abren en el medio del coso, porque tienen como una dieta para mantener. Sí. Sí, obviamente son. El huevo es un olor a pollo y huevo. Son tipo. Trabajan muchísimo los fierros, o sea. Hay un chico que salía con una pija de goma. Vamos a hablar de los mitos. ¿Por qué salía con una pija de goma? ¿Por Eso, qué? Pero eso no, es no estafa. sabía esa. No sabía. Eso es estafa. Esa no sabía. No. No, Y Igual- había uno que en un show de kilómetro cero se le cayó la pija. No. ¿La de goma? La de goma. No, pero no podemos. De ese no Contá, podemos Gaby, hablar. lo que haces vos en tu, No, en no tu podemos. show. Yo- Lo que hiciste el lunes. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y Ah, no le- al final. Ah, no, Por- yo en general. Va, lo no que- sé, se puede contar, si no. Sí, yo lo hago. Pero me pasó hace poco en un boliche de chicas, yo lo que hago, agarro un vaso y yo siempre termino el final revolviendo la chota en el vaso, hago que se tomen el trago, ¿viste? Qué rico. Para Qué meter un poquito rico. de onda. Ponele, hace poco está en un boliche exclusivo de chicas, agarro una botella de champán, Sí. entra, hace sopapa y me quedo así con la botella de champán. Y después le di la botellita. Sí, todos tenemos un fin. Hay gente que usa espuma, yo uso vasos para terminar. Está bien. Está bien. Son elecciones. ¿Y la Son gente lo toma elecciones. después? Sí. Sí, lo toma. Sí, hay mujeres que por ahí quieren tomar el pico ya, ¿o no? El lunes se lo tomó todo, Yo la vi. Ah, Sí, ¿se lo no, tomó no. todo y? Sí, yo lo vi. Ah, chingüengüencha. Igual me ha pasado de una vez que me dicen, no, yo no lo tomo. Bueno, ya está, jodete. Ah. Por eso como que elijo muy bien y hace mucho no me pasa. Todos por suerte me dicen que sí. Bueno. La gente dice, vos llevale comida al stripper y la pone feliz. Dice. Sí, ay, boludo, amo No la le comida. preguntamos, bueno, ya medio que hablamos, pero ¿hace cuánto que estás en pareja, Cami? Contanos. Y hace 9 meses Claro, se dice que hace 9 meses está ¿Cómo se indagando conocieron? en el LGTB. nos conocimos en Loca Kilómetro Cero. El Loca, ¿vos fuiste a bailar a Loca Kilómetro Sí, Cero? yo no conocía el ambiente ¿Quién y te me llevó? llevó una amiga, mi amiga Luli, que le mando un beso, que a ella le gustan las chicas, y era muy habitué de Loca Kilómetro Cero, y me dijo, vamos amiga, te voy a llevar a un boliche. Y bueno, y ahí lo conocí a Luis. Ahí fue, llegaste al boliche y estaba Luis, atrás Sí, de la pero barra, Luli cobrando. mi amiga me lo presenta como mirá, porque como era muy habitué se saludaban siempre, porque Luis está siempre saludando a todos sus clientes, porque Muy es bien. muy buena onda, tiene eso de característico. Y a mí me saludó como una clienta más normal. Y yo tengo una marca de accesorios y como las chicas, las drags que actúan en Kilómetro, usan todo ese tipo de cosas, me dijo, promocionamos tu marca acá. Y empezamos a hablar un poco por eso, en realidad. Qué sinvergüenza este viejo. Y bueno, después... Está bien. Está Así bien. Así surgió. surgió. Pero a vos pero vos ya lo viste y te había gustado. No, en realidad fue por negocios que hablamos, en realidad. Y Fue después por vino eso. el amor. Y después fue ahí. O sea que primero laburaron, primero. se no, conocieron. no llegamos a... Ah, ya laburaron como pareja. Claro, directamente. Esto es importante. ¿Cuánto pasó desde que se conocieron al hecho? ¿Fue como una cosa rápida? ¿Fue una...? No fue algo rápido. O sea que no, te hiciste un poquito robar. Ponele, Fue él un, también, ¿eh? fue un trabajo hormiga. Él también se hizo Él robar. también un poquitito. Bien, Un bueno, sí, bien. sí, le gusta hacerse ahí el difícil. Me gusta hacer Eh, es lindo, está bien. No hay que entregar. Pero está bien, está no, perfecto. no hay que entregar. Es que en realidad como que hubo mucha conexión más de energías, de hablar, y después todo se fue dando. Cami, Muy rápido. Contale también que tienen tipo como un programa, un proyecto de streaming que es 70-30. Sí, 70-30, tal cual. Que es Sí, contarnos sí. de qué se trata. Y ahí contamos un poco, hablamos de nosotros, de nuestra vida, de lo que hacemos, mucho de metafísica, de psicología, y bueno, de lo que vamos haciendo y Porque Luis también es consultor. consultor psicológico y Psicólogo. psicólogo social. mirá. Psicólogo vos, social. Mira, no, Sí. no es pija. qué no, bueno. No es stripper. Pará. no, Che, pero pará, pero Claro, yo no. pará, Nosotros nos dormimos escuchando yo soy meditación. licenciado en educación Digo, física. Che, pero pará, qué bueno una persona que maneja un boliche
y sabe cómo manejar o sabe el tema de cómo piensa la sociedad o persona por persona. Está Siempre buenísimo. también fue como muy revolucionario. Pensá que hace 30, 40 años poner un boliche aquí en él solo se le podría haber ocurrido y O sea, mantenerlo. en el 83 abrió Kilómetro Cero. 42 años. 83. Y otra cosa que siempre lo dice Luis también, no solo que abrió, sino que se mantuvo. Porque pensá que todos los boliches que hubo fundieron, se cerraron. Pará, fue volvió, constante. o sea, arrancó, el boliche abrió con la vuelta de la democracia. Eso es un buen punto, porque obviamente con un gobierno militar no hubiese podido. Sí, igualmente que yo creo que yo en esa época no la viví, pero sí. Sí, ¿Había? Pero no duraba mucho. Claro, Sí, no. me acuerdo que caían los putos caían presos, los travestis, y Luis lo iba a buscar a la cárcel. Yo eso no lo, hasta eso no te llegué. dejaban ser, claro. No, aparte, Eso no. lo que tiene Loca Kilómetro Cero, lo que yo estoy viendo en todo este tiempo, es esto de que la gente va hace muchos años, es un lugar de pertenencia y eso está buenísimo. Está buenísimo. Así que bueno, vamos a invitarlo todos los días, de lunes a lunes, Kilómetro Cero. Lo pueden ver en el show de Gaby, que está Los fijo, lunes. está lunes, martes, miércoles. Estoy Gaby, todos los días. ¿no podés terminar este programa acá para enfrente así mostrando la chota? No. O con el vaso de... O con el Era, Solo la La remera. remera sí. Era- la remera Gaby. sí. la tribuna femenina está Lo pidiendo la pide- remera. La pide para el final. No, el pantalón no. Y una Soy dice, la remera. Igual, una dice, pará, dice en un Julio, rato dice, voy dice, para dice, kilómetro yo. ¡Apa! En un Ah, rato. bueno, Bien, bien. A Ahí tomar está. la Ahí está Grande, tirando. grande Gaby, personal training. Ah, pero sos personal. Yo soy licenciado en educación física. Ah, sos personal Sí, trainer. también. Muy bien. Sí, sí, ¿Laburás de eso? Sí, Por sí, lo que me también. está diciendo acá Nahuel. El truco Sí, del vaso sí, sí. es épico. Dice, empezás a Cami, mira Cami, que con qué Ali. Qué bien, qué Un bien. beso. Activo que está nuestro chat. Le mandamos saludos a todos. Bueno, Y entonces ya- pueden ir a Kilómetro y a Gaby también lo encuentra ahorita. Trabaja mucho en la mayoría de los lugares, está, así que los pueden buscar por las Sí. redes sociales. Vamos a pasar las redes. @Cami. Camila Moll. y arroba. Gaby.show. Bien. Bueno, le empezamos a encontrar el final a este programa número 47 de la cámara de streaming, que fue bien variadito. Y a todos déjenme decirles que ya está cargado en el canal de YouTube, Compartiendo Rutas TT, nuestro primer viaje con Tizi. Es así, arroba. ¿Tiene una arroba? ¿Lleva la arroba también en YouTube? No. Ah, ¿sí? Bueno, Compartiendo Rutas TT, todo junto, y van a encontrar el primer viaje que hicimos con Tizi a Sierra de la Ventana. También nos pueden seguir en arroba Compartiendo Rutas TT en Instagram, donde también vamos subiendo reels, vamos subiendo cositas al feed, historias, y bueno, nada. Y Que yo venga te- Juli para despedirnos. y yo tenía Vení, Juli. ganas de contarle, sí, claro, que venga Juli, y yo tenía ganas de contarle algo también un poquito. Que no sé, ¿no venís? Bueno, Juli no viene, dice que no te quiere ni ver a vos. Es por Ale. Bueno, quería contar un poquito que acá mismo, en Inc., van a pasar cosas el 20 de septiembre. No sé si decirlo mucho. ¿El 20 de septiembre es el día de la primavera? El 21 es el día de primavera, pero acá el domingo 20 de septiembre van a pasar cosas. Y quién te dice que me vuelva a poner los guantes. Pero nada, listo, lo dejo acá. Así que nada, va terminando acá desde Dos Reyes Stream, desde Inc., nuestra nueva casa, nuevo capítulo de la cámara de streaming. Gracias, Cami. Gracias, por la Gaby. invitación. Ale, Juli, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 22 horas acá, en nuestra casa, en Dos Reyes Stream, también Inc. Chau.